Iglesia, muy buenas noches. Qué bendición poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Por favor, no olvides compartir este tiempo que vamos a tener. Va a ser un tiempo espectacular con un familiar, con un amigo, porque tenemos un tema importante y maravilloso. Iglesia, qué alegría para nosotros poder estar nuevamente en sus hogares. Gracias por acompañarnos un día más, donde podemos aprender de la palabra de Dios, donde podemos también responder a preguntas que generalmente nos hacemos acerca de Dios, acerca de la fe, acerca de la iglesia. Y ese es un tiempo maravilloso, primero para aprender más de Dios, pero también para conectarnos con Él, para que en medio de esta semana podamos acercarnos a Él, comentarle nuestras situaciones y descansar en su presencia. Los miércoles es un tiempo para ustedes, porque como lo decías, a veces en los domingos no tenemos tiempo de resolver dudas, o surgen dudas, o llegamos con dudas, pero no hay tiempo. Y este espacio que tenemos los miércoles es para resolverles esas dudas. Por eso recuerda, si tienes alguna pregunta, si no entiendes algo, escríbenos, puedes escribirnos al correo. Puedes escribir tu pregunta en un papel y en el momento de depositar la ofrenda también puedes depositar el papel. Así nosotros vamos recogiendo todo esto, lo vamos organizando para poder responder. Por eso este tiempo es de ustedes determinan qué es, por eso nos alegra este espacio que nos permite Dios compartir y oramos para que sea Dios respondiendo a cada uno de ustedes. Ahora, a veces no hay preguntas, porque decimos, uy, yo no me hubiera preguntado eso, o uy, yo no, ni sabía sobre eso. Entonces es un tiempo también de crecimiento espiritual. Incluso Qué lindo. en los comentarios también puedes escribir ahí tus preguntas. Y vamos a leerlos, vamos a estar muy pendientes de aquellas cosas que tal vez, como decía Leito, en el domingo no tenemos tal vez ese espacio para profundizar, pero en estos tiempos podemos aprovechar y compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios. Así que aprovechemos el tiempo porque se pasa rápido, se pasa volando. Y lo más importante es pongamos este tiempo en manos de Dios. ¿Por qué no cierras los ojos con nosotros y le dices, Señor, estamos delante tuyo, estamos en tu presencia, Dios. Queremos y anhelamos conocerte a ti, conocer más de ti, entender tu palabra, Señor. Oramos para que seas tú respondiendo toda duda, toda pregunta, Señor, que seas tú guiando nuestra vida, precioso Dios. Gracias por nuestras vidas, gracias por este día de trabajo, por este día de estudio, por este tiempo en familia, Señor. Reconocemos que dependemos y necesitamos de ti, Señor. Queremos estar más cerca de ti, Dios. Por eso lo más importante es que tú nos acompañes, tú nos guíes y estés en medio de nosotros. Señor, te damos gracias por tu gran amor. Si estamos hoy aquí es por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu cuidado en nuestras vidas. Hoy queremos tomar ese tiempo también para adorarte, para reconocer que no hay nadie como tú, Señor. Para reconocer, Señor, que nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra confianza está puesta en ti, Señor Jesús. Y tu palabra dice que aquel que confía en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Oramos para que des nuevas fuerzas a nuestra vida, Señor. Para que des nuevas fuerzas a aquel que está cansado, a aquel que está desanimado, a aquel que está triste, a aquel que está pasando una situación difícil en su familia, una condición de salud. Señor, oramos para que tu presencia esté en cada hogar. Si alguno de mis hermanos está, Señor, tal vez en su carro, yendo a su casa de regreso, guárdale, Señor. Pero que también tu presencia esté allí, Señor. Donde quiera que estemos, Señor, donde quiera que vayamos, tu presencia está con nosotros. En ti podemos tener descanso, en ti podemos tener seguridad, Señor. Y depositamos todas nuestras cargas en ti, Señor. Tú tienes cuidado de nosotros, tienes cuidado de tus hijos, Señor. Y qué hermoso poder saber que tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos protege y que en todo momento está con el control, Señor, de nuestras vidas y de nuestro futuro. Señor, a ti te damos la gloria, te damos toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay un tema interesante y surge de la vida cotidiana.
de lo normal. Y es que desafortunadamente como seres humanos a veces buscamos hacer lo mínimo posible. Entre menos haga, mejor. Y sobre todo empezamos a justificar no hacer las cosas. Y el problema es que justificamos no hacer las cosas para Dios. No vamos a hablar del hombre, vamos a hablar las cosas para Dios. Y todas esas excusas forman ese impedimento para que nosotros crezcamos, a veces personalmente, a veces familiarmente, pero ahorita nos atañe lo espiritual. Por eso hoy vamos a derribar excusas. Y el título es Derribando las excusas. Excusas que no solo es en lo espiritual, sino nos puede ir mucho más allá. Entonces, ¿por qué los jóvenes hoy no se quieren casar? Sacan un montón de excusas. Que estoy esperando que Dios me guíe, que estoy esperando un trabajo, que estoy esperando tener más dinero, que estoy esperando... Y son las excusas porque no conocen lo que realmente hay que hacer. Y una de las grandes excusas hoy en día es, ¿por qué debo ir a la iglesia? Si yo un domingo puedo estar en mi cuarto, en la sala, viendo el culto sin problema, ¿y acaso luego Dios no está con nosotros? Y empezamos a autojustificarnos. Entonces la gran pregunta de hoy es, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué nos congregamos? Y mira que esa excusa es bien interesante porque también ponemos ese pretexto, ¿no? Estamos en una época digital. Hoy en día tú puedes hacer compras en la comodidad de tu casa, puedes incluso trabajar desde casa sin necesidad de salir, puedes estudiar desde tu casa. Entonces, como tenemos tantas comodidades en la casa, decimos, bueno, también puedo tener mi iglesia en mi casa. Y ese es un gran error. Y hoy vamos a ver por qué es un gran error. Y sobre todo, esto nos está convirtiendo en un cristianismo peligroso, en una fe débil. Y lo que sabemos y los estudios que se están haciendo post pandemia es que nos convertimos en una iglesia a la carta, la llaman así. Cuando tú vas a un restaurante, abres la carta y miras qué te gustaría, hoy qué quieres, hoy qué plato quisieras tomar. Y así se ha convertido el cristianismo desafortunadamente, porque ese no es el ideal. Dice, hoy domingo, que voy a la iglesia, no voy a la iglesia. Veo a este pastor, veo a este otro pastor. Si no me gustó, lo cambio. Sí. Hay otra opción. O no solo eso, no, yo lo veo mañana lunes, pasado mañana martes. Y nos justificamos. Y ese es un gran error. Y creemos que el enemigo ha ganado terreno en ese sentido. Por eso la advertencia y por eso la insistencia de que tengamos cuidado, no nos dejemos ganar. Necesitamos responder y tener claro que no es que la iglesia es una obligación, no es por el hombre, pero entonces, ¿qué nos dice Dios? Y eso es lo que queremos hablar, ¿qué nos dice Dios hoy en día? Sí, mira que hay también experiencias que no se manejan solamente a través de las pantallas, necesita la presencialidad. Si hay alguien que está enfermo, no va a decir, bueno, prendo YouTube y ahí me voy a curar con un video de salud. O alguien que de pronto tiene su hijo que se va a graduar, dice, bueno, la graduación la van a transmitir, yo desde mi casa lo puedo ver. No es lo mismo, ¿sí? Y así hay muchos ejemplos que podemos tener. La presencialidad no es tan solo un detalle aislado, es algo que se necesita tener en presente en cada uno de nosotros. Y mira, volviendo un poquito al tema de la pandemia y sobre todo de las advertencias. Dios permite la pandemia y Dios permite muchas cosas para que su iglesia despierte. Es como cuando en el Apocalipsis encontramos el tema de las trompetas. Las trompetas no es algo literal, no es que nosotros vayamos a escuchar a un ángel o un arcángel tocando una trompeta y entonces ahí sí va a ocurrir, no. Es un suceso, es algo que va a conmocionar mundialmente y que va a hacer algo, va a producir algo. Eso fue la pandemia. Ahora, claro, la pandemia no fue una trompeta del apocalipsis para que algunos no digan que yo ya estoy diciendo que ya se vino la gran tribulación o la tribulación. No, la pandemia fue eso, fue algo que nos conmocionó a todos, no solo a nivel mundial y secular, sino como iglesia. Demostró que no muchos seguían a Dios de corazón. Pero no solo eso, no solo hay que quedarnos ahí, sino qué pasó después. Y ese es el problema, que en vez de avivarnos, llevarnos a buscar más de Dios, la pandemia nos dio fue una excusa para no congregarnos.
Y bueno, comencemos. El primer punto es una excusa que siempre nos han dicho, y no solo para congregarnos, sino que a veces los jóvenes se nos han acercado a nosotros y nos dicen, bueno, pero ¿qué de malo tiene, no? Entonces, cuando uno les trata de responder, ellos dicen, pero es que eso estaba en el Antiguo Testamento, Así es. ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay que congregarnos, obviamente tenemos que irnos a donde Dios instauró el congregarnos, para qué hizo un día específicamente para el Señor, y entonces nos dicen, no, pero es que eso es del Antiguo Testamento, eso ya no vale para nosotros. Es decir, están desmeritando la palabra de Dios. Y qué peligroso es. Mira, toda la Biblia, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Y es actual. Y es relevante. Exacto, está viva. La palabra dice que es viva y eficaz. No es un libro de historia que nos da experiencias o conocimientos de lo que pasó antes. No es un libro actual, que el Antiguo Testamento me habla hoy en día a lo que yo estoy viviendo. Es un libro que contiene historia, nos muestra la vida, pero no se mira como algo pasado, sino como algo que nos actualiza, nos lleva a nosotros. Entonces, mira, qué peligroso es que tú, sin ningún criterio, te atrevas a decir esto sí y esto no. Es decir, te estás colocando por encima de Dios que dijo las cosas. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Dios instauró varias órdenes en el Antiguo Testamento que se cumplieron con Jesús y que nosotros no necesariamente cumplimos literalmente, pero sí es un principio bíblico que nos ayuda a relacionarnos más con Dios. Ahora, no solo estamos en el tema de la ley, ¿cierto? Uno de los grandes argumentos para decir que el pueblo de Dios que nosotros somos hoy en día no es de sangre, no es por linaje, no es porque seamos hijos de judíos que vamos a ser salvos, sino porque fue la promesa a Abraham mucho antes de la ley mosaica. Por eso decimos que la salvación viene por fe y no por sangre. Lo mismo ocurre aquí con el congregarnos. Dios coloca un día para estar con Él antes de la ley. Y recuerden que lo que Dios cumplió fue la ley, por lo tanto los principios se deben seguir, pero antes y después debemos hacer caso. Entonces nosotros nos congregamos no porque sea una ley, una obligación, sino porque es un principio que nos va a ayudar a nosotros. Y son principios que permanecen con el pasar del tiempo, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento encontramos muchos principios que debemos hoy en día aterrizarlos a nuestra situación actual y decir, bueno, ¿qué me está hablando Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y ahora no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento también vemos en Hechos de los Apóstoles cómo la iglesia permanecía congregándose en el templo, y no solo en el templo, sino también en las casas. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Mira, dice cada día, no solo un día a la semana. Ellos estaban apasionados por Dios y todo el tiempo ese era su deseo, estar en la presencia de Dios. Pero también partían el pan en las casas, o sea, salían del culto y se iban para la casa y seguía el culto y seguía ese momento tan especial de compartir primero la palabra de Dios, pero también compartir con mis hermanos en la fe. Entonces mira que algunos que dicen, es que eso era del Antiguo Testamento. No. Cuando nace la iglesia, ahí nos damos cuenta de que ellos lo practicaban. Ellos no dejaron de asistir al templo. Y bueno, bienvenidos si quieren venir todos los días al templo a orar, a estar en la presencia de Dios, a compartir con otras personas. Y mira que tenemos servicios los domingos, pero también tenemos actividades durante la semana. Hay grupos bíblicos, GPS, grupos pequeños saludables. Te puedes conectar a alguno de ellos y ahí vas a recibir alimento espiritual, pero también vas a tener comunión con tus hermanos en Cristo. Ahora, no queremos que digas, no, que estamos en contra de la virtualidad. Mira, en este momento estamos virtual, ¿cierto? Sin embargo, la virtualidad es un complemento. Vamos a complementar mi vida espiritual. Y en momentos como hoy, que es miércoles, que algunos trabajan hasta tarde, que aquí en Bogotá el tráfico es muy pesado, es terrible a veces desplazarnos, que seguramente si salimos del culto un miércoles estaríamos llegando a entre 11 y 12 de la noche a la casa, pues la virtualidad ayuda, ¿cierto? Pero queremos que sepas algo, la virtualidad complementa estos momentos específicos.
pero no reemplaza, nunca va a reemplazar lo presencial. Ahora, ten presente algo. No preguntes es, bueno, ¿qué debo hacer o qué no debo hacer? Sino más bien podemos preguntarnos es, ¿qué gano? ¿Cierto? ¿Qué de diferente tengo? Y mira, siendo sinceros, Dios no nos creó para estar solos. Y cuando estamos solos, sí, podemos estar viendo un culto, sí, podemos escuchar alabanzas, vamos a sentirnos a veces que Dios nos dejó, nos abandonó. Nos hace falta la fraternidad, nos hace falta relacionarnos, nos hace falta encontrarnos con alguien que nos levante, que nos dé ánimo. Es decir, cuando Dios instaura desde el inicio que hay un tiempo para Él, que hay un tiempo para reunirnos, que hay un tiempo para descansar, ese principio es atemporal. No depende de si hay tráfico o no hay tráfico, si hay pandemia, si no hay pandemia, si hoy me levanté tarde o no me levanté tarde. No, ese principio yo lo puedo cumplir siempre, porque va a ser lo mejor, va a ser para nuestro beneficio. El venir a reunirnos acá hace algo diferente en nuestra vida, tanto espiritualmente como emocionalmente. Y mira que hoy en día sí que tenemos problemas emocionales, ¿no? Así que no te quedes ahí, no saques la excusa de que, ay, no, eso ya no es para hoy. Desafortunadamente hay algunas corrientes que no se congregan, solo lo hacen en casas, ¿no? Y no saben que sí, Dios está aquí, está en el templo y Él escoge estos lugares para hacer algo sobrenatural. Qué importante lo que tú mencionas porque conecta con ese segundo mito o esa segunda excusa que necesitamos derribar. Y es, Dios está en todos lados, sí, y no necesito ir a la iglesia. ¿Lo has escuchado? Yo creo que sí, mucho. Ese es creo que es la que más mencionan. Y hay algo que debemos tener en cuenta y muy en claro, ¿no? Venimos a la iglesia, sí, a adorar a Dios, bien, a tener comunión con Dios, a escuchar la palabra de Dios, pero también venimos a tener comunión con los hijos de Dios. Así es. Y si nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar más de 100 referencias donde se dice los unos a los otros, amados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, soportados los unos a los otros. Y el Nuevo Testamento está lleno de esas referencias. Y eso nos da un mensaje. Lo que tú decías ahorita, no somos para vivir un cristianismo individual, aislados. No somos una isla. Dios nos creó para que vivamos en comunidad. Y siendo comunidad podemos ayudarnos los unos a los otros. Y ahora, el apóstol Pablo decía, somos el cuerpo de Cristo. Uno nunca va a ver una pierna caminante solita o una mano por ahí solita. No, somos parte del cuerpo. Nos necesitamos los unos a los otros. Yo te necesito y tú me necesitas. Yo te necesito y tú me necesitas. Y qué lindo que podamos darnos cuenta que Dios ha creado ese cuerpo y que somos importantes en la obra de Dios. Entonces, mira, si nosotros queremos ser hacedores de la palabra, como nos dice Dios que debemos ser los que debemos ponerla en práctica, qué mejor y más fácil ponerla en práctica aquí entre hermanos. Cuando lo que tú decías, cuando la palabra dice que nos amemos los unos a los otros, ¿cuán difícil es amar a alguien que no es cristiano? ¿Cuán difícil es amar a alguien, por ejemplo, ya que pasamos elecciones, con alguien que piensa diferente en nosotros? Ahora, dentro de la iglesia también tenemos diferentes formas de pensar, ¿cierto? No está mal, pero como conocemos la palabra, pues nos podemos amar un poco más fácil. Y es como la práctica para llevarlo allá, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la calle, en el conjunto, en donde sea. Entonces, ¿qué mejor es ponerlo en práctica acá? Amarnos, perdonarnos, ayudarnos. Dice la palabra, llevar las cargas de los unos de los otros. Cuando nos preocupamos, lo que a alguien le duele, lo que alguien está viviendo, lo que alguien está enfrentando. Entonces, mira que el no congregarnos pensando en que Dios está en todo lado, es solo una excusa que también va a mostrar algunas cosas. ¿Cuáles? Que de pronto hay altivez en nuestro corazón. Es decir, yo no necesito, ¿no? Eso, algunos dicen, es que ese es entre Dios y yo. Sí, tienes la razón. Al final de cuentas, todos vamos a rendir delante de Dios cuenta por lo que hicimos individualmente. Pero si nos ayudamos va a ser mucho mejor. Si nos ayudamos en comunidad va a ser más fácil. Dice que va a ser más liviana nuestra carga.
nos vamos a ayudar en ese proceso. Ahora, no solo va a haber altivez, puede haber orgullo. Y eso tengamos mucho cuidado, porque si vamos a conocer durante toda la palabra de Dios, el orgullo es algo que no solo nos aleja de Dios, sino que Dios condena grandemente. Por eso siempre tengamos un corazón humilde, un corazón rendido delante de Dios. El venir acá siempre nos va a colocar en ese corazón alineado con Dios. Ahora, va a quitar nuestra comodidad, que es lo que normalmente hacemos, querer todo lo cómodo. Tú decías, ya no necesitamos preguntar las cosas simplemente por internet. Yo recuerdo cuando era más joven que mi papá decía, bueno, vaya, pregunte aquí, y luego vaya allá, y pues a uno no le gustaba, ya con una vez que preguntó ya. En cambio, hoy en día podemos comparar los precios en diferentes lados, podemos mirar las características, podemos hacer una evaluación más rápida de qué nos gustaría comprar y qué no. Esa comodidad no puede ser espiritual. Mira, hay muchas cosas en el mundo que nosotros desaprovechamos por la comodidad. Y me pongo a pensar mucho en la iglesia perseguida hoy en día. Mira, ellos arriesgan su vida por reunirse a estudiar la palabra de Dios y a alabar a Dios. Ellos ponen en riesgo a su familia. Ellos saben que pueden salir y no regresar a la casa, porque conocen la importancia de congregarse. Y nosotros, que no corremos ese riesgo, sacamos la excusa, ya sea por pereza, ya sea porque no quiero, ya sea porque hay algo en mi corazón. Por ejemplo, también una herida. Dice, ay, yo no voy a la iglesia porque allá me hicieron, porque esta persona me dijo, porque no me dijo. Y tienes razón, pero es que aquí es el mejor lugar para sanar. Así es. Por eso no importa, no digas es que Dios está en todo lado y lo que Él hace allá puede hacer acá. Sí, Dios lo puede hacer, pero no va a pasar lo mismo en ti. Y el enemigo va a querer que tú te aísles. El enemigo va a querer que tú no estés acá. Y cuidado, porque una vez el enemigo nos aísla, Dios ya no puede hacer como quisiera hacer las cosas. Cuando le damos autoridad al enemigo, el enemigo, ese sí no pide permiso, dice arrasa con todo. Sí, y mira, hay otra excusa que generalmente se pone, ¿no? Y dicen, es que tengo algo más que hacer, tengo otros planes. Durante la semana estuve trabajando, estudiando, y el domingo es el único día que tengo para descansar o para dedicarle a la familia. Y la palabra dice algo muy lindo. Jesús dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces mira qué linda la respuesta de Jesús, porque sí podemos estar cansados de tantas ocupaciones de la semana, y sabemos que durante la semana enfrentamos muchas cosas, pero el mejor lugar para descansar no es ir a un parque, no es ir a un sauna, el mejor lugar para descansar no es irte de vacaciones, el mejor lugar para descansar es la presencia de Dios. Y eso no significa que esté malo hacer lo otro, pero debemos romper ese esquema y ese pensamiento y saber que en Dios podemos descansar, entregarle nuestras cargas. No hay nada más lindo como un domingo después del servicio, saliendo renovados, fortalecidos y compartiendo con mis hermanos de la fe. Mira, lo más triste es que pongamos a la familia como escudo de pronto de los motivos que ya dijimos anteriormente. Me dio pereza, estoy herido, hoy no me levanté con ganas, cosas así. Y entonces para quedar bien decimos, no, es que pues es el único día que puedo compartir con mi familia. Mira, hay algo claro que debemos decir. La iglesia y congregarnos no compite con la familia. Y menos hoy en día, y menos, por ejemplo, en Cima Iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una ocupación de lunes a domingo, en el cual, mejor dicho, realmente uno no ve a la familia. No. Nosotros nos congregamos y el día que nos congregamos es para adorar a Dios, es para exaltar a Dios. Más bien, utiliza el domingo para enseñarle a tu familia que Dios es el primero en tu agenda. Porque cuando yo no me congrego y saco cualquier excusa, Dios no es el primero en tu agenda. Es más, no vinimos el domingo, o sea, ya son 2 semanas en las que no me congrego. Dios ni siquiera está en los imprevistos. Dios ni siquiera lo tienes marcado en algún momento importante. Pero cuando lo necesito, ahí sí, ¿no?
Ahí sí aparece Dios, ahí sí aparece el Dios bombero. Y mira, no es así. Dios quiere que tú lo pongas en el primer lugar. Dios no te está pidiendo que todos los días estés ahí. No, Él te pide, mira, saca un día para venirlo a adorar a Él, para exaltarlo a Él. El domingo, el día en que nos reunimos, el día en que nos congregamos, no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata del pastor que esté aquí predicando, se trata de Dios, se trata de exaltar a Dios. Y ahí es donde Dios nos renueva, donde Dios nos recarga, donde Dios hace algo especial en nosotros. Por eso no dejes de congregarte. Y si tienes una excusa o cualquier otra excusa, no lo hagas. Mira, demuéstrale, dice la palabra, demuéstrale a Dios que Él es el más importante para ti. De hecho, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Dice Él, ama a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo, no importa. Triste es que tú pongas primero un ejercicio, ir al gimnasio, ir a un encuentro, ir a unos cumpleaños, ir a algo por encima de Dios. Mira, lo puedes hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, puedes irte el domingo después del servicio. Pero pon a Dios en primer lugar, organiza tu agenda. Es más, que lo que no se mueva en tu agenda sea el tiempo con Dios. Yo puedo correr cualquier otra cosa, ¿cierto? Es más, hay personas que corren citas médicas. Ay, yo no voy, cancélela, o ay, sí. Pero delante de Dios, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué ponemos a otras personas, a otras circunstancias delante de Dios? Mira que eso sí está demostrando que para mí es más importante el ir a ciclovía, que para mí es lo más importante un evento, una situación. Recuerda, no estamos diciendo que esté mal, pero puedes sacarle el tiempo. Tú puedes decirle a la familia, sí, yo voy a ir después de la iglesia. Si ustedes me esperan, con mucho gusto. Pero ahora, si es porque no te quieres levantar, ven, no te quedes ahí, que no te deje gobernar las emociones, la depresión, la tristeza. No te dejes llevar por esas voces que dicen, ¿para qué va? Si no pasa nada, si no cambia, cancela eso, porque el enemigo es especialista en eso. Ten cuidado, y este es como el último consejo. Lo estamos viendo a veces muy en el plano natural, pero en el plano espiritual el enemigo va a colocar siempre cualquier cosa para que tú no vengas a la iglesia. Te va a colocar precisamente a esos amigos que no se congregan y que quieren hacer un plan el domingo, porque a ellos Dios no es el primer lugar, pero para ti, que Dios sí es el primer lugar, puedes mostrarle a tus amigos que puedes venir a la iglesia y luego compartir con ellos, porque no está mal compartir con ellos, pero que tu tiempo con Dios sea inamovible. Así es. El enemigo puede colocar muchas excusas para que tú no vengas, pero no te dejes llevar. Mira, esperamos que con esto algunas y ojalá más bien todas las excusas que podíamos tener sean derribadas. Recuerda que la iglesia no es un edificio, sino que somos cada uno de nosotros. Así es. Iglesia significa los convocados, los llamados. Y esa convocación no la hace una persona, no la hace el pastor ni la pastora, la hace Dios mismo. ¿Cómo vamos a responder a ese llamado? Así que oremos y pidamos al Señor que nos ayude a hacer su voluntad y hacer la iglesia. Tenemos una misión que cumplir, no solamente somos consumidores, sino que necesitamos cumplir una misión. Amén. Padre, gracias por tu palabra en el día de hoy, por esa exhortación que nos da tu palabra, Señor, en congregarnos. Perdónanos si hemos puesto otras cosas, Señor, otras actividades que han ocupado tu lugar, Señor. Perdónanos si hemos asistido, si nos hemos congregado, pero no con la actitud correcta, Señor. Ayúdanos a entender que somos parte de un cuerpo, que nos necesitamos los unos a los otros, que hemos sido llamados para cumplir una misión. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote que nos ayudes. Y queremos demostrarte que tú eres lo más importante. En el nombre de Jesús, amén. 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 Madre Iglesia, recuerda, te esperamos este domingo a las 10:15 de la mañana. Es un tiempo especial para compartir. No llegues justo a tiempo, no llegues ahí ya para entrar. Relacionémonos, compartamos,
Preguntémosle a la otra persona cómo estás, cómo te fue tu semana. Si de pronto sabemos de alguien, bueno, cómo te salieron los exámenes médicos, cómo te fue en las entrevistas de trabajo, porque eso es lo que marca la diferencia. Aprovechemos ese tiempo en que nosotros tenemos el privilegio para reunirnos, en el que nadie nos presiona, en el que nadie nos cohíbe, en el que nadie nos amenaza. Y oremos también por aquellos que queriendo congregarse les queda difícil, porque Dios quiere hacer grandes cosas. Y este domingo Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y aquí en la iglesia. Un abrazo, Dios les bendiga grandemente, que Dios esté en nuestros hogares todos los días. Iglesia, les amamos, somos Sima Iglesia más cerca de Dios.